Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a uno de los programas en la radio dedicado a la literatura y las artes, y también para recordarle que las bibliotecas públicas son un patrimonio que le pertenece. Haga uso de ellas. Transmitimos desde Saltillo, la capital de Coahuila, en distintas frecuencias y horarios. Soy Mercedes Luna y continuamos celebrando por usted y para usted 3 años al aire, cumplidos el pasado mes de mayo. Compartiremos recomendaciones literarias y datos históricos en las voces de Jesús Guerra y San Juanita Torres, figuras reconocidas en el ámbito cultural de nuestro estado. Y en la sección de la entrevista Libreando, hoy transmitiremos la conversación con Astrid Haddad. Fue invitada especial en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga a través del programa Leo y Luego Existo. Es una artista famosa en México y en el mundo por su interés en el fomento a la lectura y, entre otros asuntos, por sus espectáculos cabareteros de humor político y sátira. Las presentaciones e interpretaciones artísticas que realiza contienen cuestionamientos social y reflexión de la vida cotidiana. Así, esté pendiente a mediación del programa Astrid Haddad con usted y nosotros, gracias a la magia de la grabación y de la radio. En la música, Ian Dury y su primer canción, Wake Up and Make Love With Me, la escucharemos, claro, al finalizar el bloque. Quédese. Libros en 3D. ¿Qué tal? Hoy voy a comentar un libro infantil de Francisco Hinojosa. No lo puedo afirmar con números y datos porque no los tengo, pero estoy convencido de que Francisco Hinojosa es el autor mexicano de libros para niños más leído de nuestro país. Y evidentemente no solo les gusta a los niños, sino a los jóvenes, a los papás de los niños, por lo menos aquellos que se preocupan por leer con sus hijos o leerle los libros a sus hijos. Les gusta también a los bibliotecarios y bibliotecarias, a los vendedores de libros, a los cuentacuentos, a los profesores y profesoras y a quienes comentamos libros, porque las obras de Hinojosa, no solo las que son para niños, sino también las que son para jóvenes y para adultos, están escritas de una manera muy inteligente, muy juguetona y muy divertida. En este mismo espacio he comentado y recomendado otros libros infantiles de Hinojosa, como Amadís de Anís, Amadís de Codorniz, Aníbal y Melquiades, La fórmula del doctor Funes, A golpe de calcetín, La peor señora del mundo y Léperas contra mocosos. Y comenté también no hace mucho la primera novela de este autor para jóvenes llamada Con los ojos abiertos. El libro que hoy les recomiendo se llama Buscalacranes y, como de costumbre con las obras de Hinojosa, es divertidísimo. Buscalacranes se publicó por primera vez en el año 2000, pero como los libros de Hinojosa son buscados continuamente, se le sigue editando y reeditando y se puede conseguir con mucha facilidad. Los 3 personajes principales son tan buenos amigos que así les dicen en conjunto, los 3. Y ellos son Sancho, de 11 años, Juliana, de 10, y Lady, que apenas va a cumplir los 9. Son compañeros de escuela y comparten un pasatiempo, buscar y coleccionar insectos. Por supuesto tienen un compañero que los detesta y que ellos a su vez detestan, llamado Elías Pistrécalo, el cual se la pasa también cazando insectos y animales más grandes, pero él sí los mata, porque es de esos niños así como rabiosos que quieren destruir todo lo que encuentran. Más adelante en la historia, cuando conocemos a los papás de Elías Pistrécalo, entendemos por qué Elías es así. Un día, los 3 amigos se encuentran un anuncio de una persona que solicita buscalacranes profesionales. Y aunque ellos normalmente no buscaban alacranes, deciden presentarse a pesar de que no cumplen con todos los requisitos. Quien puso el anuncio es un señor que se presenta como el doctor en alacranología, Vitar Ostendorf,
y les explica, luego de que ellos lo convence de que son los mejores cazabichos del lugar, que necesita con urgencia 74 alacranes para fabricar una dosis de una medicina para su esposa, que está enferma de vampacrisis, una enfermedad muy grave que hace que los personajes con esta dolencia comiencen a hacerse pequeñas, realmente pequeñas, hasta que un día desaparecen con un sonido de vamp. Les dice el doctor: yo he visto con mis propios ojos a personas con vampacrisis que llegan a tener el tamaño de una hormiga y luego al día siguiente, vamp, se esfuman. Después de 2 semanas, los 3 amigos logran, a duras penas, conseguir los 74 alacranes, cuando ya la esposa del científico vivía en una casa de muñecas, a pocas horas de su vamp final. Por supuesto, el doctor la cura, pero tiene que irse con rapidez, pues por ser el alacranólogo más importante del mundo y el descubridor de la enfermedad y de la cura, se la pasa viajando de una parte a otra del mundo salvando a enfermos de vampacrisis. Y en uno de esos viajes, el propio doctor se enferma de esa misma enfermedad. Sin embargo, ya no les voy a platicar el resto de la historia para que la descubran por ustedes mismos. Lo único que puedo hacer es recomendarles que lean este libro, que a mí me parece sensacional. Pongan mucha atención al lenguaje del libro. Está escrito de una manera muy divertida. Pongan atención a los nombres de los personajes, a los nombres de los países, a donde va el doctor. Hay 2 que me gustan en particular. Uno es Papanguarícuaro y el otro es Pipinei. La esposa del doctor, por poner otro ejemplo, al hablar se la pasa lanzando exclamaciones extrañas como las siguientes: puré de hormigas, o frijoles con abejorros, o pudín de renacuajos, o jarabe de cochinillas. Y así como estas exclamaciones dicen muchísimas más. Las mejores no las digo para que ustedes las descubran al leer este cuento estupendo. Hay que señalar que las ilustraciones del libro son del dibujante y caricaturista mexicano Rafael Barajas, mejor conocido como El Fisgón, y que son una maravilla. Los lectores de Hinojosa deben de identificar los dibujos del Fisgón porque él ha ilustrado también otros de sus libros, entre ellos La peor señora del mundo. Para terminar, les recuerdo los datos del libro. Se llama Buscalacranes, de Francisco Hinojosa. Las ilustraciones son de Rafael Barajas. El Fisgón. El libro está publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección A la orilla del viento y solo tiene 96 páginas. Gift for womankind. You're still asleep, but the gift don't seem to mind. Rise on this occasion, halfway up your back, sliding down your body, touching your behind. You look so self-possessed, I won't disturb your rest. It's lovely when you're sleeping, but wide awake is best. Wake up and make love with me. Wake up and make love. Wake up and make love with me. I don't wanna make you, I'll let the fancy take you, and you'll wake up and make love. Against my body, get me where you want me. What happens next is private, it's also very rude.
some tea and toast. You have another sleep, love. It's me that needs it most. Wake up and make love with me. Wake up and make love. Wake up and make love with me. I don't wanna make you, I'll let the fancy take you, and you'll wake up and make love. Wake up and make love with me. Wake up and make love. Wake up and make love with me. Wake up and make love. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Astrid Haddad es una cantante mexicana de música tradicional. Nació en la ciudad de Chetumal, en el Caribe mexicano. Es hija de inmigrantes de origen libaneses. Astrid Haddad es conocida por rescatar viejas canciones mexicanas casi olvidadas en la actualidad. Sus interpretaciones se inspiran en gran parte en los espectáculos de cabaret de mediados del siglo XX y se caracterizan por ser acompañados por una representación casi teatral que fluctúa entre el drama y la comedia. En este aspecto, Haddad recurre a vistosos trajes llenos de motivos mexicanos. Puede utilizar enormes vestidos inspirados en pinturas de Frida Kahlo, en figuras prehispánicas o en plantas mexicanas, o bien trajes típicos mexicanos o propios del cabaret. En sus interpretaciones hace gala algunas veces del doble sentido. Astrid Haddad, artista muy interesada y activa en el fomento a la lectura, a mediación del programa, compartiremos una entrevista con ella. Le comentaba que fue invitada especial en la Feria Internacional del Libro en Arteaga a través del programa Leo y Luego Existo. Esté pendiente. Al finalizar la siguiente sección escuchará a Ian Dury y su segunda canción, What a Waste. Continúe en sintonía. Más allá de los libros. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí con el gusto de siempre para compartir algunas cosas que considero que son interesantes para todos nosotros. Y bueno, yo creo que aquí en nuestro Saltillo, cuando andamos por ahí recorriendo nuestras calles, seguramente que todos nos hemos encontrado con una calle que se llama Emilio Carranza. Entonces en mí surgió la pregunta, bueno, ¿quién es Emilio Carranza? Y básicamente porque un miembro de mi familia me preguntó, bueno, ¿quién fue Emilio Carranza? Y yo creo que esta es una duda que nos puede surgir cuando pasamos por esta calle. Y bueno, pues Emilio Carranza Rodríguez, que fue su segundo apellido, nació el 9 de diciembre de 1905 en Ramos Arizpe, Coahuila.
Emilio, dicen sus biógrafos que fue el cuarto de 6 hijos de Sebastián Carranza Cepeda y María Rodríguez. Su abuelo, Sebastián Carranza de la Garza, era hermano del presidente Venustiano Carranza. Y Emilio Carranza, pues entonces era su sobrino nieto. Su padre, pues fue un hombre de negocios, el padre de Emilio fue un hombre de negocios, fue oficial de gobierno y cuando murió trabajaba como contador en el consulado mexicano en la ciudad de Nueva York. La familia Carranza Rodríguez, ante la conflictiva situación política que se vivía en México en la época de la Revolución, abandonó el país y se fue a vivir a San Antonio, Texas. Esto sucedió a principios de 1911. Desde los 12 años, Emilio Carranza ya tenía interés en la aviación. Entonces recordemos, Emilio Carranza fue aviador y un aviador muy connotado que le dio un prestigio internacional a nuestro país en ese renglón. En 1917, ya de vuelta aquí a México, empezó a frecuentar los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas y la Escuela Militar de Aviación en la Ciudad de México. Ahí estaba su tío Alberto Salinas, que fue el primer director. Emilio, después de esto, se fue a realizar sus estudios a San Antonio, Texas. Sin embargo, su interés por la aviación perduró. En 1923 regresó para ingresar como cadete de la Escuela Militar de Aviación. Durante sus estudios, Emilio resaltó por su asombrosa memoria. Sus biógrafos cuentan una anécdota muy peculiar y muy importante en la vida de Emilio Carranza. Dicen que él iba a presentar un examen de aerodinámica, pero debía de mencionar o se le iba a preguntar sobre los 120 valores de la tabla de presión barométrica, de la presión relativa y de la temperatura relativa a diferentes altitudes. En su hoja de respuestas, Emilio escribió los 120 valores sin ningún error, pero dicen que esto creó sospechas entre los profesores. Ellos pensaron que había copiado, por lo que lo llamaron. Entonces, cuando le informaron sobre esta sospecha de copia, en ese mismo momento, dicen que Emilio llevó a los profesores a un salón vacío, en donde volvió a escribir los 120 valores de la tabla en el pizarrón, sin error ninguno. Y al ver esto, pues los profesores le asignaron una calificación de excelencia en su examen. Menciono esta anécdota porque es muy importante imaginarnos a un personaje que fue un gran aviador, que destacó en ese ramo, pero que además tenía una memoria prodigiosa. Y yo creo que esto, para alguien que se dedica a la aviación, debe ser algo que lo marque y que lo haga que sea mejor que todos los demás. Emilio avanzó rápidamente en sus estudios teóricos, demostró además todas las habilidades prácticas para volar desde los 19 años. Cuando tenía 20 años de edad, se tituló como teniente piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana. Emilio tenía 2 hermanos, Sebastián y José, que eran mecánicos de aviación. El 20 de junio de 1926, Emilio se encontraba en Chicago para recibir su Lincoln estándar y cuidadosamente planeó su itinerario para el vuelo de 3.500 millas, Chicago, Moline, San Joseph, Kansas, Wichita, Oklahoma, Fort Worth, San Antonio, Laredo, Monterrey, San Luis y finalmente la Ciudad de México. Pero en el viaje de regreso a México sufrió un accidente en el que resultó lesionado con su hermano Sebastián. Sin embargo, pues salió airoso de ese accidente en cuanto a la salud, porque se recuperó rápidamente, tanto que 3 meses después fue enviado a Sonora a participar en la campaña del Yaqui. Después de esto, fue ascendido a capitán. Voló misiones de combate contra la rebelión de los indios Yaqui en Sonora, junto con el piloto Luis Farel Cubillas.
Atacó localidades montañosas de Bacatete, Las Petacas, Raúm, Belém, Torocobampo, etc. Y cuando estaba sofocando la rebelión en Sonora, sufrió otro accidente, se estrelló y dicen que su cara fue reconstruida con tornillos de platino. Su hermano Sebastián realizaba frecuentes vuelos con Emilio. También dedicó su vida a la aviación civil, trabajó para Pan American World Airways en México y también para Mexicana de Aviación. En enero de 1926, 6 meses antes precisamente de su muerte, Emilio se casó con una sonorense y por aquellos años se estaba reiniciando en México la construcción de aviones. Estamos hablando de 1928, que había sido suspendida en 1920. Producto de estos esfuerzos de importantes personalidades de la aviación fue el monomotor Quetzalcóatl, que también era llamado Tololoche. Fue el avión a bordo del cual Emilio Carranza realizó el 2 de septiembre de 1927 un vuelo de 10 horas y 48 minutos de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, el más largo que hubiera realizado hasta entonces un piloto mexicano. Pero pues desgraciadamente él murió el 12 de junio de 1928 porque tuvo que aterrizar en Carolina del Norte y sin embargo el 12 de julio de ese año de 1928 llevaba un avión sobrecargado de combustible para intentar un nuevo viaje y en medio de una tormenta sufrió un accidente del cual pues ya no salió ileso. Y ese fue el personaje de Emilio Carranza. Entonces cuando recorran esta calle, recuerden, fue un aviador mexicano muy, muy importante. Y hasta la próxima. I wouldn't need to worry. I could be a teacher in a classroom full of scholars. I could be the sergeant in a squadron full of wallers. What a waste. What a waste. What a waste. What a waste. Because I chose to play the fool in a six-piece band. First night nerves, every one night stand. I should be glad to be so inclined. What a waste, what a waste. Rock and roll, don't stratagems and ruses. I could be a doctor with poesis and bruises. I could be a writer with a growing reputation. I could be the ticket man at Fulham Broadway Station. What a waste. What a waste. What a waste. What a waste. Because I chose to play the fool in a six-piece band. First night nerves, every one night stand. I should be glad to be so inclined. What a waste, what a waste, rock and roll don't mind. That sparks the revolution. I could be an inmate in a long-term institution. I could do wild extremes, I could do or die. I could yawn and be withdrawn and watch them gallify. What a waste. What a waste. What a waste. What a waste. Nothing chance to play the ball in a six-piece band. First night nerves, every one night stand. I should be glad to be so inclined. What a waste, what a waste, rock and roll don't mind. Chose to play the fool in a six-piece band. First night nerves, every one night stand. I should be glad to be
Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Continuamos celebrando 3 años al aire y déjeme le digo, no importa que haya sido ya hace un par de meses, en mayo para ser exactos, creemos que es importante mencionar todo este esfuerzo de varias instituciones a quienes agradecemos las transmisiones y retransmisiones. Así que hoy estamos contentos también por compartir en la sección de la entrevista Libreando una conversación con la artista Astrid Haddad, famosa mundialmente por su interés en el fomento de la lectura y difusión de la cultura mexicana, así como por sus espectáculos de cabaret, de humor político y sátira. Las presentaciones e interpretaciones artísticas que realiza cuestionan el asunto social y también tienen contenido poético. Astrid Haddad estuvo en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga a través del programa Leo y Luego Existo. Al finalizar la primera parte de la charla con Astrid, la canción In Between Us de Ian Dury. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, te quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Sirve leer. Claro. Bueno, tenemos el gusto y el regocijo de charlar con Astrid Haddad, quien vino a la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo estás, Astrid? Pues muy contenta de estar aquí en Coahuila y de estar aquí en Arteaga, pero sobre todo muy contenta de ver que es grande la feria. No sabes lo que, bueno, es que yo amo los libros y el corazón se me pone pero rebosante. Ajá. Cuando veo tanto libro y la gente interesada. Eso me parece genial porque eso me da esperanzas de que todavía puede cambiar este mundo y sobre todo este país que está tan dolido, tan lastimado, tan abusado. Tú lo has dicho, los libros son una forma de transformar nuestro entorno lo más cercano y ir replicándolo como dominó. Astrid, platícanos para quienes nos están escuchando, ¿qué veniste a hacer precisamente en la Feria del Libro? Bueno, yo vine a leer a Elena Garro porque eso me enteré después, que la feria está dedicada a Puebla. Entonces vine a leer a Elena Garro, vine a leer La Semana de Colores, que es un libro de cuentos de ella que adoro. Tengo el mío, el que me traje es nuevo porque el mío está tan despedazado que ya no se puede ni manejar, pero es un libro que siempre leo, que me gusta mucho, porque lo que tiene Elena Garro, que muchos dicen que es de las precursoras del realismo mágico, lo que tiene es que sus cuentos tienen una parte de misterio que aunque los leas varias veces siempre vas a encontrar cosas distintas. Y es genial el lenguaje que ella usa, genial su forma de narrar. Además, no se parece a nadie, realmente. Era una gran escritora y es una de mis escritoras mexicanas favoritas. Bueno, y estás dando una recomendación para los radioescuchas y esto que estás comentando sobre que de pronto hay una lectura, no sé si distinta conforme pasan los años o una disfrute mayor aún de la lectura, eso se puede encontrar en la lectura. Sí, además te voy a decir algo, cuando los libros son buenos, cuando la escritura es buena, que es lo que pasa con Elena Garro, sus libros los puedes retomar después de un tiempo y siempre te van a sorprender otra vez, aunque sepas de qué se trata. Y es increíble, es cuando tú sabes que un escritor ha trascendido. Cuando tú vuelves a leer y te vuelve a impactar y además te lleva a más lugares todavía, es increíble. Por eso yo, que no soy crítica de literatura, te puedo decir que era una gran escritora, una de las grandes escritoras mexicanas. Bueno, y está la recomendación. Otro libro que recomiendes a los radioescuchas que les pueda también dar este disfrute.
Pues mira, es que hay tantos libros, ¿Sí? es tan difícil. Así Bueno, es. yo ahorita estoy, lo que pasa es que no les puedo dar eso porque para uno sería un poco difícil, pero por ejemplo nunca está de más leer los poemas de Federico García Lorca. Podrían leer a Hermann Hesse, que tiene libros fantásticos, súper fáciles de leer y que empiezas y no puedes parar. Claro. Es de esos libros que empiezas y no puedes parar. Entonces, El lobo estepario, Narciso y Golmundo, son libros que de verdad yo se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir. Y bueno, es que son tantos, ahorita no sé, ves entre tanta cosa, yo ahorita estoy leyendo, no es que yo leo como 5 libros al mismo tiempo, Ajá. pero estoy leyendo a una gran escritora que me gusta mucho, al que le gusta la historia mundial. Está, por ejemplo, Marguerite Yourcenar, que tiene Memorias de Adriano, que es un libro genial para que sepan qué pasó con el Imperio Romano, porque además entiendes muchas cosas, ¿eh? Lo que entiendes allá lo entiendes para este país también. No creas que es porque la historia se parece en todas partes. Entonces ella tiene 2 libros que yo recomendaría también así, con los ojos cerrados. Uno es Memorias de Adriano y el otro es el libro negro o la obra negra. Muy bien, de Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, que fue la primera mujer que entró a la Academia de la Lengua Francesa. Y también hay otro libro que también recomendaría, se me acaba de ir, espera, ahorita te digo. Sí, no, está bien. Seguimos conversando igual, más adelante sale. Sí, Ajá. sí, iba a recomendar un libro muy bueno que también sé que le va a gustar mucho a la gente. Ahorita se me va a acordar. ¿Ves? Muy bien, seguimos. Y en esta actividad tuviste mucha interacción con los chicos, con los jóvenes. ¿Viste que reaccionaron? ¿Cómo se fueron transformando? Pues sí, claro, después de que los insulté. ¡Caramba! No los insulté, lo que hice fue provocarlos. Ajá. Porque cuando yo veo que hay indiferencia, lo mejor para la indiferencia es la provocación. Eso es porque esos son mis, digamos que son los años que llevo en el escenario. Y son tus herramientas. Como el cabaret Ajá. es provocación, es transgresión, yo sabía que si no los sacaba de su área acomodaticia, ellos no iban a reaccionar. Yo no uso palabras altisonantes casi, más que cuando son absolutamente necesarias. Y en este caso fue necesario y los hice reaccionar, porque solo así les haces ver que son privilegiados porque tienen educación, porque en este país no todo el mundo tiene educación. Entonces la gente que tiene educación, que tiene la oportunidad de estudiar, que lo aprovechen por el amor de Dios, que lo aprovechen porque vida solo hay una y juventud es muy cortita, así que tienes que aprovechar lo que tienes. Bueno, ¿te parece si mandamos a corte y nos quedamos con este asunto de la provocación y regresamos con eso? Por supuesto. Perfecto, estamos aquí con mucho gusto y regocijo de conversar con Astrid Haddad. Lo dejo con la música, quédese. In the mirror when I'm debonair, my reactions are my own affair. A body likes to be near the bone. Oh, Nancy, Leslie, Jack and Joan, I die when I'm alone. Shake your booty when your back is bent. Put your feelings where my mouth just went. As serious as things do seem, at least you put me on the team. And friends, the rule supreme. Okay. Oh, pardon you mean the trees with a capital C. The trees. And who would have thought the trees with a capital note? The trees in between the lines.
think of next? What the dickens if they're highly sexed? Through channels that were once canals to lift the heart of my morale, to know that we are pals. Yes, oh Vanity Fair with a capital B. You give me a share, you take it from me. Oh jolly good show with a capital O. It's terrific to go. Hello. Libros de Arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de Arena. Continuamos celebrando 3 años al aire y compartiéndole la charla con la artista Astrid Haddad. Su principal interpretación es la música mexicana ranchera, más se ha inmerso en otros terrenos musicales donde fusiona y adapta canciones rancheras a ritmo de rock and roll o flamenco. Este género es llamado por ella, su originaria, heavy nopal. Asimismo, también ha interpretado fado o mambo o jazz. A Astrid Haddad la tuvimos como una de las principales figuras invitada especial en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga a través del programa de fomento a la lectura Leo y Luego Existo. Al finalizar la charla, Ian Dury y su canción titulada You'll See Glimpses. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, de quise más. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Regresamos con Astrid Haddad, una mujer hermosa, inteligente y que da mucho. También con esta palabra, provocación, y que nos tiene también que decir una recomendación aparte que dejamos pendiente. Sí, el libro que iba yo a recomendar es un libro que leí hace poco. Me he leído casi todo de José Saramago, pero hace poco tuve la sorpresa de que leí El viaje del elefante. Es un cuento sensacional. José Saramago no es fácil de leer algunos de sus libros, pero El viaje del elefante es un cuento fantástico y es la historia de un elefante que le regala un marajá a un rey europeo. ¿Y qué es lo que pasa con ese elefante? ¿Cómo lo lleva? Es fantástico, buenísimo, no te cansas de leerlo, es un libro genial, también se lo recomiendo. Muy bien, bueno, entonces seguimos con la provocación. La provocación también surge de los libros, surge también de verte actuar, nos provocas también y nos exaltas y salimos de ahí con un ánimo y con una actitud y yo creo que deberíamos de mantenerla. Y seguimos cuestionando y seguimos leyendo y el libro para eso está, ¿no? Para no perder de vista eso. Por supuesto. Perfecto, ya nada más para terminar, vamos a tiempo, si estamos a tiempo, perfecto. Yo tengo un gusto de estar hablando contigo. Nada más, descríbenos un poquito, un momento de tu noche, cómo te entregas a quienes te ven, porque es también como una especie de, yo lo veo como una literatura viva con música, tu actuación. Bueno, mira, cada noche cuando yo me voy a presentar, primero me enfermo del estómago. ¿Pero cómo? Porque me pongo muy tensa. Todo lo que yo cada vez que voy a salir a un escenario, me pongo, hasta cuando voy a leer, la gente no lo sabe, pero sudo y me pongo muy nerviosa. Porque es una gran responsabilidad. Pero yo una vez que aparezco en el escenario, es un acto de amor.
es como un orgasmo enorme, porque la conexión que logras con el público es tan mágica, tan única, que sales con una energía que yo le llamo energía universal, porque te sientes amada y sientes que amas a todo el mundo. Es como un gran abrazo, como un orgasmo enorme, porque cuando estás en una función y el público te está respondiendo, es la cosa más maravillosa que te puede pasar en la vida. Es algo fantástico. ¿Qué te puedo decir? Y por eso cuando uno termina sus actuaciones, para bajarte esa energía, te tardas como 4 o 5 horas. Por eso yo leo, en lugar de ver tele y otras cosas, yo me dedico a leer poesía para bajarme cuando no estoy en una reunión, porque por supuesto, claro, porque no siempre tienes tiempo. A veces sí, después de la función te llevan a una cena o lo que sea y la boca no te para como ahorita. Pero normalmente con la forma de aplacar tanta energía, porque te quedas, es una energía tan grande que no la bajas. Lo mejor es la lectura. Muy bien. Y la poesía, fantástica para ¿Quién ello. nos puedes decir? ¿Algún poeta? Pues yo tengo varios poetas. Mira, ahorita estoy con Walt Whitman, que es un canto a la vida. Me gusta también Fernando Pessoa, por supuesto Federico García Lorca. Me gusta también de paz, me gustan cosas de paz muy buenas. La verdad es que la poesía me gusta todo. O sea, ¿qué te puedo decir? Lo que pasa ahorita son más o menos los que estoy leyendo en este momento. Y te puedo decir un poema así ya para terminar. Muy bien. Hablando de amor, que dice, este es de Fernando Pessoa, que dice: amo como el amor ama. No conozco otra razón para amarte sino amarte. ¿Qué más quieres que te diga, además de que te amo, si lo que quiero decirte es que te amo? Muy bien, ahí lo tiene usted, la gran Astrid Haddad con nosotros en la Feria Internacional del Libro, que tuvo una chance en su agenda para conversar con nosotros. Muchas gracias, Astrid. Al contrario, gracias a ti. Gracias, lo dejo con la música. Quédese. You'll see. They think I'm off my crust as I creep about the gaff, but I'm really getting ready to surprise them all, because I'm busy sorting out the problems of the world. And when I reveal all, won't they get a crinkly mouth? I've given my all to the task at hand unstintingly, and when it's all over, I'll rest on my laurels. Here for a moment is a glimpse of my plan. All the kids will be happy learning things. The wind will smell of wild flowers. Nobody will whack each other about with nasty things. All the room in the world. They take me for a mug as I smile. They think I'm too out of tune to mind being patronised. All in all, it's been another phase in my chosen career, and when my secrets are out, they'll bite their silly tongues. All I want for my birthday is another birthday. When skies are blue, we all feel the benefit. Glimpse number 2 for the listener. Everyone will feel useful in lovely ways. Trees will be firmly rooted in town and country. Illness and despair will be dispensed with. All the room in the world. They ask me if I've had the voices yet. They don't think I know any true answers. It's true that I haven't quite finished yet. When it all comes out in the wash, they'll eat their words. I've got all their names and addresses.
Later on, I'll write them each a thank you letter. Before I stop, here's a last glimpse into the general future. Home rule will exist in each home forever. Every living thing will be another friend. This wonderful state of affairs will last for always. This has been got out by a friend. Escuchó You'll See Glimpses de Ian Dury y antes al artista Astrid Haddad, quien participó en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. Libros de Arena, el programa que usted está escuchando, celebró 3 años al aire, cumplidos el pasado mes de mayo. Esta fue la hora para sus Libros de Arena, dirección y producción Mercedes Luna, producción técnica Jorge Torres, colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres, música de fondo Paseo de Ovejas. Este es un programa de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuche nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna. Les recuerdo el que le encuentra. Por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela, pregúntele qué ha leído. Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.